Era una tarde soleada en Madrid, y la ciudad brillaba con su típica energía vibrante. En el último piso de un rascacielos de cristal, rodeado de las mejores vistas de la ciudad, se encontraba la oficina de Alejandro Torres, un hombre de 35 años con una ambición infinita y un poder que pocos se atrevían a desafiar. A su alrededor, todo parecía ser controlado con la precisión de un reloj suizo. Sin embargo, a pesar de ser dueño de la empresa y de una fortuna envidiable, Alejandro nunca había conocido el verdadero significado de la calma, hasta que conoció a Elena. Elena tenía 49 años, una mujer que había construido su vida entre papeles, llamadas telefónicas y una rutina que se repetía día tras día. Era la secretaria personal de Alejandro, pero nadie en la oficina sabía que, más allá de la imagen de seriedad que mostraba, Elena había tenido una vida llena de historias, de aprendizajes y, sobre todo, de secretos que guardaba con recelo. A veces sentía que la diferencia de edad entre ella y su jefe era más que un número. Era un abismo que separaba dos mundos completamente distintos. Mientras Alejandro vivía rodeado de lujos y fiestas, Elena se encontraba en su pequeño rincón, abrazando la tranquilidad que le ofrecía su vida sencilla. Aunque Alejandro siempre fue un hombre cauteloso, algo en Elena lo atraía de una forma inexplicable. A veces, en las reuniones interminables, él la observaba de reojo. No era solo por su eficiencia, por la manera en que organizaba todo a la perfección. Era algo más, un aire de madurez, de sabiduría y quizás de misterio. No sabía por qué, pero había algo que no podía dejar de pensar. Elena no era como las demás personas en su vida. Era diferente, y ese día, como un destello en la rutina, algo iba a cambiar. Alejandro, con su usual porte de hombre de negocios implacable, había olvidado una de sus citas importantes. El calendario estaba lleno de tareas pendientes, pero un pequeño error en su agenda había hecho que el evento se pasara por alto. Algo que no sucedía nunca. Con su típica calma, Elena lo observó desde su escritorio, sin interrumpir su jornada, mientras él correteaba de un lado a otro por la oficina. ¿Cómo podría algo tan pequeño haber sacado de quicio al hombre más organizado que ella había conocido? ¿Te molesta si lo llevo yo?, dijo Elena, rompiendo el silencio. Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Cómo una simple frase de Elena podía calmarlo. Nunca le había preguntado nada fuera de lugar, y esa respuesta era un destello de calma en medio del caos que él mismo había creado. ¿Tú te animarías? Su tono era inquisitivo, pero también curioso. Elena, tan segura de sí misma, había dado un paso hacia lo desconocido. ¡Claro!, respondió ella con una sonrisa traviesa, como si todo fuera tan sencillo como ordenar un café. Y así, Alejandro Torres, el hombre que todo lo podía, acababa de recibir una lección de humildad de la persona que menos esperaba. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte rápidamente a suscribirte al canal y darle like a este video. Es una manera de que sigamos compartiendo más contenido como este. Además, me encantaría saber tu opinión en los comentarios, así que no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte lo que viene. Elena se encontraba en el pequeño salón de descanso de la oficina, disfrutando de su café negro mientras revisaba los pendientes de la tarde. El eco de los tacones en el pasillo anunciaba la llegada de Alejandro, quien rara vez visitaba ese espacio destinado al personal. Todos en la empresa sabían que su jefe prefería la privacidad de su enorme oficina, pero aquel día, como si estuviera fuera de su elemento, apareció en la puerta con un gesto que mezclaba curiosidad y, tal vez, algo de incomodidad. ¿Siempre tomas café aquí?, preguntó cruzando los brazos y recargándose en el marco de la puerta.
Elena levantó la mirada, sorprendida de verlo ahí. Claro, es un buen lugar para pensar sin interrupciones. Aunque no suele ser tu estilo. Alejandro esbozó una sonrisa ligera. Había algo en Elena que lo descolocaba, algo que él no sabía si era admiración o simple desconcierto. Ella, con su postura serena, parecía tener todas las respuestas, como si el tiempo le hubiera otorgado una sabiduría que él todavía estaba lejos de alcanzar. Debería probarlo. Pensar sin interrupciones suena bien, comentó con un tono entre broma y sinceridad, mientras se servía una taza de café. Elena arqueó una ceja. No sabía que los magnates necesitaban tiempo para pensar. Siempre parecen tener todo resuelto. Eso pensaba yo, hasta que te conocí, dijo, más en serio de lo que había planeado. Hubo un breve silencio, lleno de significados que ninguno de los dos se atrevía a descifrar en ese momento. Alejandro intentó romperlo, tomando un sorbo de su café y haciendo una mueca. ¿Esto es lo que tomas todos los días? Es amargo como el diablo. Elena rió, una risa genuina que iluminó el espacio. Es porque estás acostumbrado a lo fácil. El buen café requiere carácter, como todo en la vida. Alejandro soltó una carcajada, sorprendido por su comentario. ¿Eso es una indirecta? Eso es un hecho, respondió ella con firmeza, pero sin perder su sonrisa. Si quieres algo dulce, hay té en la esquina. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió fuera de su zona de confort, pero no de una manera desagradable. Había algo refrescante en la honestidad de Elena, en su capacidad para ser ella misma sin pretensiones, y aunque no lo admitiera, esa pequeña conversación lo dejó pensando por el resto del día. Era viernes por la tarde y la oficina empezaba a vaciarse. Elena revisaba unos papeles cuando Alejandro se asomó por la puerta de su escritorio. Algo en su expresión lo delataba. No era la típica cara seria de jefe. Era algo más relajado, casi casual. Elena, ¿tienes un momento?, preguntó rascándose la nuca, como si estuviera a punto de pedir algo que no estaba en su estilo habitual. Ella levantó la mirada de los documentos. Claro. ¿Pasa algo? Sí, bueno, no. Quiero decir, es algo personal, respondió luchando por encontrar las palabras. Hay una librería nueva cerca del parque, y escuché que tienen una sección de literatura clásica que es impresionante. Pensé que te gustaría. Elena lo miró, confundida por un instante. ¿Alejandro Torres invitándola a una librería? Era algo que nunca habría imaginado. ¿Quieres que te ayude a elegir libros? No exactamente. Pensé que podríamos ir juntos. Digo, si no tienes planes, dijo rápidamente, como si temiera arrepentirse de su propia sugerencia. Elena lo observó detenidamente, intentando descifrar sus intenciones. Había algo diferente en él, algo genuino que no encajaba con la imagen del hombre de negocios que ella conocía. Después de unos segundos, sonrió. Está bien. Me parece una buena idea. Pero si vas a criticar mis elecciones de libros, no me hago responsable. Prometo ser un lector humilde, respondió Alejandro con una sonrisa. Cuando llegaron a la librería, Alejandro se sintió fuera de lugar al principio. No era su hábitat natural, pero Elena se movía entre los estantes con una facilidad que lo intrigaba. Mientras ella hojeaba un libro de poemas, él tomó uno al azar, buscando impresionar. ¿Qué tal este?, preguntó mostrándole un libro de autoayuda con un título exageradamente motivacional. Elena lo miró y, conteniendo la risa, respondió, «Si eso te inspira, adelante». Pero no te imaginaba como alguien que necesita citas motivadoras. Por supuesto que no. Era una prueba, dijo, colocándolo rápidamente de vuelta en su lugar. Ambos rieron, y por un momento el mundo exterior
dejó de existir. Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en años estaba disfrutando de una conversación que no tenía nada que ver con negocios, y Elena, sin querer admitirlo, empezó a ver a su jefe bajo una luz distinta. Al salir de la librería, Alejandro la sorprendió con un detalle. Había comprado en secreto el libro de poemas que ella había estado mirando. «Para que sigas inspirándote», dijo, entregándoselo con una sonrisa que, para su sorpresa, era completamente sincera. Elena, sin saber cómo responder, simplemente lo aceptó. «Gracias, Alejandro. No esperaba esto». «Bueno, a veces hay que sorprender», dijo mientras caminaban hacia el auto. Y aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, ambos sabían que ese pequeño gesto había marcado un antes y un después en su relación. El lunes por la mañana, el rumor de que Alejandro y Elena habían sido vistos juntos en una librería comenzó a extenderse como pólvora por la oficina. Algunos lo mencionaban en voz baja junto a la máquina de café, mientras otros, como Ignacio, lo usaban como un pretexto para lanzar comentarios sarcásticos. «Así que nuestra querida Elena ahora también da asesorías literarias a los jefes», dijo Ignacio con una sonrisa burlona mientras pasaba junto a su escritorio. Elena, acostumbrada a ignorar a Ignacio, ni siquiera levantó la mirada. Sin embargo, Alejandro, que pasaba en ese momento, no pudo evitar escuchar el comentario. Se detuvo abruptamente, volviendo sobre sus pasos. «Ignacio, necesitas algo, porque si no es así, deberías estar trabajando en lugar de preocuparte por la vida de los demás», dijo Alejandro, con un tono firme que congeló el aire de la oficina. El silencio que siguió fue incómodo, pero Alejandro no mostró señal alguna de arrepentimiento. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y por un instante ella vio algo que nunca antes había notado en él, un deseo genuino de protegerla. «Gracias», murmuró Elena cuando él se acercó a su escritorio después del incidente. «No tienes por qué agradecer. No voy a tolerar ese tipo de actitudes en mi empresa», respondió Alejandro, pero su tono era más suave cuando hablaba con ella. Sin embargo, el incidente no hizo más que intensificar los rumores. Algunos comenzaron a especular que Alejandro tenía un interés especial en Elena, mientras otros, como Ignacio, parecían decididos a convertirla en el blanco de sus críticas. Esa misma tarde, cuando Elena regresó de una reunión, encontró un sobre en su escritorio. Dentro había una nota anónima que decía: «Cuidado con pensar que puedes subir demasiado alto». Elena respiró hondo, intentando no dejar que la inquietud se apoderara de ella. Sabía que trabajar en un ambiente lleno de egos y ambiciones podía ser complicado, pero esto era algo nuevo. Aún así, decidió no mencionar nada a Alejandro. No quería causarle problemas, y mucho menos darle razones para pensar que ella no podía manejar la situación por sí misma. Sin embargo, mientras se preparaba para salir esa noche, Alejandro apareció en su oficina. «¿Todo bien?», preguntó, como si intuyera que algo la preocupaba. «Todo bien», respondió Elena con una sonrisa tranquila, aunque en el fondo sabía que las cosas estaban lejos de estarlo. «Si alguien te molesta, quiero saberlo», dijo Alejandro, mirándola directamente a los ojos. Había una determinación en su voz que la dejó sin palabras por un momento. «Gracias, Alejandro, pero estoy acostumbrada a lidiar con esto», respondió, intentando minimizar la situación. «Tal vez lo estés». «Pero no deberías tener que hacerlo sola», dijo antes de marcharse, dejándola con un nudo en el pecho. Esa noche, mientras Elena cerraba su oficina, no pudo evitar preguntarse si aceptar la creciente cercanía con Alejandro valdría la pena enfrentar todo lo que estaba por venir. Esa semana, la tensión en la oficina parecía un poco más palpable.
Elena intentaba mantenerse concentrada en su trabajo, pero las miradas furtivas y los susurros no pasaban desapercibidos. Para empeorar las cosas, Ignacio seguía lanzando comentarios que, aunque sutiles, buscaban claramente molestarla. Un miércoles por la tarde, Alejandro llegó inesperadamente al pequeño salón de descanso donde Elena estaba preparando su café. Parecía más relajado que de costumbre, aunque sus ojos traicionaban una inquietud que ella reconoció al instante. ¿Otra vez huyendo del caos?, preguntó Elena, intentando aligerar el ambiente. «Algo así», respondió Alejandro, sirviéndose una taza. Se sentó frente a ella, apoyando los codos sobre la mesa. Hubo un breve silencio, lleno de una tensión que no era incómoda, pero sí intensa. «¿Estás bien?», preguntó Elena finalmente, rompiendo la pausa. Alejandro suspiró mirando el líquido oscuro en su taza, como si contuviera todas las respuestas. «A veces me pregunto si vale la pena. Todo esto, la empresa, el poder, las expectativas. Es como si estuviera atrapado en una máquina que no puedo detener». Elena lo observó, sorprendida por su vulnerabilidad. Era la primera vez que lo veía tan honesto, tan humano. «Alejandro, tú construiste esto, pero no tienes que cargarlo solo. Aprender a confiar en los demás también es parte del proceso». Él levantó la mirada, encontrando los ojos de Elena. «¿Cómo lo haces tú? Parece que nada te afecta. Siempre estás tranquila, como si supieras algo que los demás no». Elena sonrió, aunque había una sombra de melancolía en su expresión. «No siempre fui así, pero aprendí que preocuparse por lo que los demás piensan no cambia nada. Y si, al final del día, uno tiene que encontrar paz en uno mismo. Esa es la única constante que importa». Alejandro la escuchó con atención, sintiendo que cada palabra calaba más profundo de lo que había imaginado. Por un momento, el peso que cargaba pareció aliviarse un poco. «Eres increíble, ¿lo sabes?». Elena soltó una risa ligera. «¿Por qué lo dices?». «Porque mientras todos se pierden en tonterías, tú siempre encuentras el centro. Y no sé cómo lo haces, pero siempre terminas haciendo que las cosas parezcan más simples de lo que son». Elena bajó la mirada, sintiendo un calor inesperado en las mejillas. Era extraño recibir un cumplido tan sincero, y más viniendo de él. «No es nada del otro mundo, Alejandro. Solo he vivido lo suficiente para saber que complicarse no vale la pena». Cuando terminó la conversación, Alejandro se quedó sentado en silencio. Algo en esa charla había cambiado su perspectiva, no solo sobre su vida, sino también sobre Elena. Ella no era solo su secretaria, era una persona con una sabiduría y una fortaleza que él no podía ignorar. Y mientras la veía regresar a su escritorio, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez, solo tal vez, ella era la persona que necesitaba para encontrar el equilibrio que tanto buscaba. La semana continuaba con su ritmo frenético, pero para Elena algo había cambiado. No podía ignorar cómo Alejandro parecía buscar cada vez más excusas para pasar tiempo con ella, ya fuera un comentario al pasar o una pregunta sobre algo que claramente no necesitaba saber. A pesar de su naturaleza reservada, comenzó a preguntarse si realmente había algo más detrás de su comportamiento. El viernes por la noche, la empresa organizó una elegante gala benéfica en un exclusivo salón de eventos. Todos los empleados estaban invitados, pero la atmósfera era más un desfile de egos y apariencias que una verdadera celebración. Elena no era particularmente amante de esas ocasiones, pero decidió asistir por cortesía. Después de todo, era parte de su trabajo. Cuando llegó, luciendo un elegante vestido negro que destacaba su porte clásico, notó cómo varias miradas se giraron hacia ella.
No estaba acostumbrada a llamar la atención, y la incomodidad fue evidente en su sonrisa educada. Alejandro, que había estado rodeado de inversionistas y socios toda la noche, la vio entrar desde el otro lado del salón. Por un momento, olvidó todo lo que estaba a su alrededor. Con una decisión repentina, dejó la conversación en la que estaba atrapado y caminó directamente hacia ella. «Elena, me alegra que hayas venido», dijo con una sonrisa que no era su habitual gesto profesional. «Gracias, es un evento impresionante», respondió, mirando a su alrededor, intentando desviar su atención del hecho de que él parecía estar estudiándola con más atención de la necesaria. «Es un poco abrumador, ¿no crees?», comentó Alejandro, inclinándose ligeramente para que solo ella pudiera escucharlo. «Definitivamente no es mi idea de una noche tranquila», bromeó ella, relajándose un poco ante su tono casual. Sin previo aviso, Alejandro extendió su mano hacia ella. «¿Me darías el honor de este baile?». Elena lo miró, incrédula. «¿Bailar? ¿Con toda esta gente mirando? ¿Y qué importa? No soy tan mal bailarín, lo prometo», dijo con un guiño que la hizo reír suavemente. Después de unos segundos de duda, tomó su mano. La pista de baile estaba llena, pero cuando comenzaron a moverse al ritmo de la música, todo a su alrededor pareció desvanecerse. Para Alejandro, era como si el mundo finalmente se pusiera en pausa, y para Elena, era la primera vez en mucho tiempo que se permitía disfrutar del momento sin pensar en las consecuencias. «Creo que nunca te había visto así», dijo Alejandro mientras giraban lentamente. «Así como, tan despreocupada. Es hermoso», respondió, su voz más suave de lo habitual. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la forma en que la miraba que la hacía sentir expuesta, pero no de una manera incómoda. Era como si él realmente viera más allá de la fachada que mostraba al mundo. «Es solo un baile, Alejandro», dijo, intentando mantener el aire casual. «Tal vez para ti. Para mí significa algo más», respondió, sosteniéndole la mirada por un instante que pareció eterno. Cuando la música terminó, Alejandro no soltó su mano de inmediato. En cambio, la miró con una intensidad que la dejó sin palabras. «Elena, hay algo que quiero decirte». Pero antes de que pudiera continuar, un miembro del consejo se acercó, interrumpiendo el momento. Alejandro se giró hacia él, claramente irritado, pero Elena aprovechó la distracción para retirarse discretamente. Mientras caminaba hacia la terraza para tomar aire, su corazón latía más rápido de lo que quería admitir. Elena se apoyó en la barandilla de la terraza, dejando que el aire fresco de la noche acariciara su rostro. La ciudad de Madrid brillaba bajo un cielo despejado, pero su mente estaba lejos de la vista. Su corazón aún latía acelerado, como si el baile con Alejandro la hubiera atrapado en una burbuja de emociones que no sabía cómo manejar. «¿Por qué me afecta tanto?», murmuró para sí misma, observando cómo el reflejo de las luces de la ciudad danzaba en el vidrio de una copa que alguien había dejado olvidada. Aunque no quería admitirlo, el comportamiento de Alejandro esa noche había removido algo profundo en ella, algo que había enterrado hace mucho tiempo. Después de su fallido matrimonio, Elena había jurado no volver a involucrarse sentimentalmente, especialmente con alguien de un mundo tan distinto al suyo. Mientras intentaba calmar sus pensamientos, la puerta de la terraza se abrió y Alejandro apareció. Su silueta se recortaba contra la luz del interior y por un momento Elena sintió el impulso de huir. Pero se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada. «¿Estás bien?», preguntó él, acercándose con cautela, como si temiera romper la frágil calma que los rodeaba. «Sí, solo necesitaba un poco de aire», respondió, forzando una sonrisa que no logró convencerlo.
Alejandro se apoyó junto a ella en la barandilla, observando la ciudad. ¿Sabes? Nunca me detengo a mirar Madrid de esta manera. Siempre estoy tan ocupado corriendo de un lugar a otro que olvido lo hermosa que es. Elena lo miró de reojo, notando la sinceridad en sus palabras. A veces, todo lo que necesitamos es detenernos por un momento, aunque sea difícil. Como ahora, dijo Alejandro, girándose hacia ella. Sus ojos la buscaron, intentando leer lo que pasaba por su mente. No pude terminar lo que quería decirte antes. Elena desvió la mirada, fingiendo interés en una estrella distante. Alejandro, no tienes que decir nada. Esta noche ha sido suficiente. Para ti, tal vez. Pero yo no puedo ignorar lo que siento, dijo él, dando un paso más cerca. Eres diferente a cualquiera que haya conocido, Elena, y no me importa lo que los demás piensen. Quiero conocerte más, pasar tiempo contigo, entender lo que te hace especial. Elena sintió cómo el calor subía por su pecho, pero también cómo una barrera se levantaba en su mente. Alejandro, tienes una vida, un mundo que no tiene nada que ver con el mío. Esto no tiene sentido. ¿Por qué no? ¿Por qué dejamos que otros decidan qué tiene sentido y qué no? Solo quiero que lo pienses, respondió, su voz firme pero no impositiva. Elena suspiró, sintiéndose atrapada entre lo que deseaba y lo que consideraba correcto. Pensaré en ello, dijo finalmente, más para que él se retirara que por convicción propia. Alejandro asintió, entendiendo que no debía presionarla más. Eso es todo lo que pido, dijo antes de regresar al interior del salón. Mientras Elena observaba cómo desaparecía entre la multitud, se permitió cerrar los ojos por un instante. Sabía que este era un punto de inflexión, pero no estaba lista para enfrentarlo, al menos no todavía. Esa noche, mientras el evento continuaba con risas, música y brindis, Alejandro regresó a su casa más temprano de lo habitual. Su ático, con amplias ventanas que ofrecían una vista panorámica de Madrid, estaba iluminado únicamente por las luces de la ciudad. Se quitó la corbata y se dejó caer en el sofá, mirando al techo, mientras su mente reproducía una y otra vez la conversación con Elena. Había algo en ella que no podía ignorar, su honestidad, su fortaleza y esa manera de enfrentarlo, sin miedo a decir lo que pensaba, lo hacían sentir vulnerable de una forma que nunca había experimentado antes. Por un lado, admiraba su independencia y su capacidad de mantenerse firme. Por otro, no podía evitar sentir una frustración creciente. ¿Por qué era tan difícil para ella aceptar que él estaba dispuesto a intentarlo, a enfrentarse al mundo si era necesario? Alejandro se levantó y caminó hacia la enorme biblioteca de su sala. Su mirada se posó en el libro de poemas que había comprado para Elena. Lo abrió al azar y leyó en voz baja. Deja que el corazón hable, aunque tiemble, pues en el temblor yace la verdad. Cerró el libro con un suspiro. Sabía que su vida hasta ese momento había sido un camino calculado, lleno de decisiones racionales y movimientos estratégicos. Pero Elena no era una estrategia, era un desafío emocional que lo obligaba a salir de su zona de confort. Al día siguiente, decidió actuar. Llegó a la oficina más temprano que de costumbre y se encerró en su despacho, revisando los pendientes rápidamente. Cuando Elena llegó, apenas tuvo tiempo de sentarse en su escritorio antes de que Alejandro apareciera junto a ella. «Necesito hablar contigo», dijo, su tono más directo que de costumbre. «Buenos días para ti también», respondió Elena, arqueando una ceja pero siguiéndolo a su oficina. Una vez dentro, Alejandro cerró la puerta y se giró hacia ella. «No voy a seguir fingiendo que esto es solo una amistad o una relación profesional. Lo que siento por ti no desaparece, y no quiero seguir dando rodeos». Elena lo miró, sorprendida por su franqueza. «Alejandro, ya hablamos de esto. Tú y yo venimos de mundos diferentes». «¿Y qué?
No estoy pidiendo que resolvamos todas las diferencias de inmediato. Solo quiero que me des una oportunidad, que me permitas demostrarte que esto puede funcionar. Interrumpió él, sus ojos buscando los de ella con intensidad. Elena cruzó los brazos, luchando contra el torrente de emociones que lo escucharlo le provocaba. ¿Y si te equivocas? ¿Y si, al final, descubres que no era lo que querías? Prefiero equivocarme a no intentarlo, respondió Alejandro con firmeza. Pero si no lo intentamos, nunca sabremos lo que podría haber sido. Hubo un largo silencio, durante el cual Elena sintió que las paredes que había construido comenzaban a tambalearse. Finalmente, bajó la mirada. Alejandro, necesito tiempo. Él asintió dando un paso hacia atrás. Tómate el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que no pienso rendirme. Mientras ella salía de su oficina, Alejandro sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Había dado el primer paso, y ahora solo podía esperar que Elena estuviera dispuesta a dar uno también. Después de la intensa conversación con Alejandro, Elena se refugió en el silencio de su pequeño apartamento. El lugar, decorado con un estilo sencillo pero acogedor, siempre había sido su santuario, un espacio donde podía dejar el mundo exterior atrás. Pero esa noche, la tranquilidad que normalmente encontraba allí estaba ausente. Se preparó una taza de té y se sentó en su sillón favorito junto a la ventana. La ciudad parecía estar viva bajo el cielo estrellado, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Por qué no puedo simplemente decir que no y terminar con esto?, murmuró para sí misma, pero sabía la respuesta. Alejandro no era alguien que pudiera descartarse tan fácilmente, no solo por su insistencia, sino porque él había despertado algo en ella que creía olvidado, la posibilidad de volver a sentir. Elena pensó en su pasado, en las decepciones que la habían llevado a construir una vida tan cuidadosa y controlada. Había aprendido a valerse por sí misma, a no depender de nadie, pero ahora ese mismo instinto de autoprotección parecía ser lo que la estaba deteniendo. Tomó un sorbo de té, dejando que el calor le calmara momentáneamente los nervios. No es solo él, pensó. Es todo lo que representa, su mundo, su juventud, su determinación. ¿Qué pasará cuando la novedad desaparezca? Cuando se dé cuenta de lo diferentes que somos. A pesar de sus dudas, no podía ignorar cómo Alejandro la hacía sentir. Su sinceridad, su manera de enfrentar las cosas sin rodeos, la forma en que la miraba, como si no existiera nadie más. Todo eso la hacía cuestionarse si estaba siendo demasiado dura consigo misma, si estaba dejando que el miedo la privara de algo que podría ser real. De pronto, un recuerdo emergió en su mente. Su mejor amiga, Marta, le había dicho una vez: a veces, las mejores historias de amor son las que menos tienen sentido, pero esas son las que más valen la pena. Elena dejó escapar una pequeña risa amarga. ¿Y si esto es una de esas historias? Mientras la noche avanzaba, Elena decidió que no podía quedarse atrapada en sus dudas. Alejandro merecía una respuesta, pero más importante aún, ella merecía claridad. Tomaría el tiempo para reflexionar, pero también sabía que no podía mantenerse al margen para siempre. En el fondo, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse, aunque se esforzara por no admitirlo del todo. Al día siguiente, Elena llegó a la oficina con una mezcla de determinación y nerviosismo. Había decidido que, al menos por el momento, mantendría una actitud profesional y evitaría cualquier conversación emocional con Alejandro. Pero, como siempre, las cosas no saldrían tan simples. En cuanto cruzó la puerta, notó las miradas. No eran solo curiosas, algunas eran abiertamente críticas. Los murmullos que parecían seguirla por los pasillos eran inconfundibles. ¿Te enteraste? Dicen que la señora Elena está muy cerca del jefe, comentó una voz femenina cerca de la máquina de café. ¿Cerca?
Más bien diría que está aprovechándose de la situación, respondió otra, con una risa maliciosa. Elena, aunque acostumbrada a los comentarios superficiales, sintió un nudo en el estómago. No por lo que decían, sino por lo que implicaban. Sabía que trabajar en un entorno corporativo significaba lidiar con egos y rumores, pero nunca había sido el blanco de este tipo de chismes. Ignacio no tardó en aparecer, aprovechando la oportunidad para añadir combustible al fuego. Elena, qué coincidencia verte aquí. Pareces particularmente radiante últimamente, dijo con un tono cargado de sarcasmo. No tengo tiempo para tus juegos, Ignacio, respondió ella con firmeza, intentando pasar de largo. Claro, claro, pero solo diré que no todos tenemos el privilegio de tener la atención especial del jefe, continuó él, con una sonrisa venenosa. Antes de que Elena pudiera responder, Alejandro apareció en el pasillo. Había escuchado lo suficiente. Ignacio, en mi oficina. ¡Ahora!, dijo, su voz fría y autoritaria. Elena lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. Sabía que Alejandro estaba dispuesto a enfrentarse a quien fuera por ella, pero también entendía que cada acción suya solo alimentaría más los rumores. Más tarde, Alejandro regresó a su escritorio. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó, inclinándose hacia ella. «No quería hacer un escándalo», respondió Elena, manteniendo su tono bajo. «Esto es algo que puedo manejar». «No deberías tener que manejarlo», replicó Alejandro, su voz cargada de frustración. «Esta es mi empresa y no voy a permitir que nadie te falte al respeto». Elena suspiró. «Alejandro, lo aprecio, pero cada vez que intervienes solo das más razones para que hablen. No quiero que esto te afecte a ti tampoco». Él la miró fijamente, como si estuviera a punto de protestar, pero luego asintió. «Está bien, pero si necesitas algo, lo que sea, me lo dices. No voy a quedarme de brazos cruzados». Esa tarde, mientras Elena revisaba algunos documentos, encontró un pequeño sobre en su escritorio. Dentro había una nota anónima que decía: «Las alturas son peligrosas, ten cuidado con quién decides escalar». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque no podía identificar quién estaba detrás de los rumores y la nota, sabía que esto no terminaría pronto, y mientras miraba la nota, una pregunta empezó a rondar su mente. ¿Estaba dispuesta a luchar contra todo esto por algo que ni siquiera estaba segura de querer? Elena pasó el resto del día inmersa en su trabajo, pero su mente seguía regresando a la nota anónima. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco insistente, haciéndola cuestionarse si realmente valía la pena permanecer en un entorno tan hostil. No era miedo lo que sentía, era agotamiento, una sensación de estar constantemente bajo escrutinio. Al llegar a casa esa noche, decidió que necesitaba claridad. Tomó su teléfono y marcó el número de Marta, su mejor amiga, y la única persona que podía ayudarla a ver las cosas desde otra perspectiva. «¿Qué pasó ahora?», preguntó Marta al contestar, su tono ya anticipando una larga conversación. Elena suspiró. «Creo que las cosas se están complicando demasiado en el trabajo. Los rumores, las miradas, las notas anónimas. Estoy empezando a preguntarme si debería simplemente renunciar». «¿Renunciar? Elena, no es tu estilo huir de los problemas», respondió Marta con firmeza. «Y menos cuando sé que hay algo más detrás de todo esto. ¿Qué pasa con Alejandro?». Elena se quedó en silencio por un momento, intentando ordenar sus pensamientos. «Él ha sido increíblemente honesto. Dice que no le importa lo que piensen los demás, que quiere intentarlo. Pero no sé si puedo hacerlo. Es como si estuviéramos viviendo en mundos completamente diferentes. Y eso es lo que lo hace interesante», dijo Marta con una risa suave. Elena,
La vida no se trata de evitar riesgos todo el tiempo. A veces, tienes que lanzarte al vacío y confiar en que vas a aterrizar en un lugar mejor. Eso es fácil de decir, respondió Elena con una sonrisa cansada. Pero tú no tienes que enfrentarte a un montón de compañeros de trabajo cuestionando cada uno de tus movimientos. Tal vez no, pero sé que tienes la fortaleza para enfrentarlos. Además, ¿de verdad te vas a dejar intimidar por un grupo de personas que probablemente envidian lo que tienes? Las palabras de Marta resonaron en Elena más de lo que quería admitir. Después de colgar, se quedó sentada en silencio, reflexionando. Era posible que estuviera dejando que sus propios miedos la detuvieran, que estuviera buscando excusas para no enfrentarse a algo que realmente deseaba. Elena se levantó y caminó hacia la estantería donde había colocado el libro de poemas que Alejandro le había regalado. Lo abrió al azar y leyó un verso que parecía hablarle directamente. El amor no busca sentido, encuentra fuerza en lo inesperado. Cerró el libro con un suspiro, sintiendo cómo algo dentro de ella empezaba a cambiar. Tal vez Marta tenía razón. Tal vez era hora de dejar de huir y empezar a enfrentar lo que realmente quería. La mañana siguiente, Elena llegó a la oficina con una decisión tomada. No permitiría que los rumores o las notas anónimas dictaran su vida. Había pasado demasiado tiempo dejando que los miedos moldearan sus acciones. Y aunque aún no estaba completamente segura de qué camino tomar con Alejandro, sabía que no quería perderse la oportunidad de averiguarlo. En su escritorio encontró una taza de café recién preparado, una costumbre que Alejandro había adoptado en las últimas semanas. Sonrió ligeramente al verla. Era un pequeño gesto, pero uno que había empezado a significar más de lo que admitía. «Gracias por el café», dijo cuando Alejandro pasó junto a ella camino a su oficina. Él se detuvo y le devolvió la sonrisa. «De nada, aunque espero que algún día podamos tomarlo juntos, sin tantas miradas curiosas alrededor». Elena negó con la cabeza, pero su sonrisa permaneció. «Veremos». El día transcurrió con normalidad, hasta que Alejandro la sorprendió a mitad de la tarde. «Elena, necesito que vengas conmigo. Es algo importante». Ella lo miró desconcertada. «¿Ahora? ¿De qué se trata?» «Lo sabrás cuando lleguemos», respondió con un brillo travieso en los ojos que la hizo dudar por un momento, pero terminó siguiéndolo. En lugar de dirigirse a una reunión o a alguna tarea relacionada con la empresa, Alejandro la llevó a un pequeño restaurante en un barrio tranquilo. Era un lugar discreto, con mesas de madera y una atmósfera cálida que contrastaba con los habituales restaurantes de lujo que él frecuentaba. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Elena mientras él le ofrecía una silla. «Quiero que tengamos una conversación, lejos de la oficina y de todo lo que pueda distraernos», respondió mientras tomaba asiento frente a ella. Elena frunció el ceño, aunque en el fondo estaba intrigada. «Esto es muy poco profesional, ¿no crees?» «Tal vez, pero quiero que sepas que no estoy jugando. Lo que siento por ti es real, y estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa para demostrarlo», dijo Alejandro, su voz sincera y firme. Elena se quedó en silencio, mirando el vaso de agua frente a ella mientras procesaba sus palabras. Finalmente, lo miró a los ojos. «¿Y si no soy capaz de enfrentar lo mismo? ¿Y si no estoy hecha para este tipo de complicaciones? Entonces, yo seré quien enfrente las complicaciones. Solo necesito que me des una oportunidad», respondió Alejandro sin dudar. Por primera vez, Elena sintió que su propia barrera comenzaba a desmoronarse. Tal vez era el lugar, la sinceridad de Alejandro, o simplemente el cansancio de siempre resistirse. Pero algo en ella empezó a ceder. «Está bien. Una oportunidad», dijo finalmente, aunque su tono era más cauteloso que decidido. Alejandro sonrió,
no con triunfo, sino con una calidez que hizo que Elena sintiera que tal vez, solo tal vez, había tomado la decisión correcta. Los días siguientes a su conversación en el restaurante trajeron una calma inesperada. Alejandro respetó el espacio de Elena, dejando que ella marcara el ritmo de su creciente conexión. A pesar de su habitual determinación, entendía que empujarla demasiado podría romper la frágil confianza que había empezado a construir. Una tarde, mientras revisaban un informe en la oficina de Alejandro, la dinámica entre ambos pareció cambiar sutilmente. Aunque el ambiente era profesional, había una naturalidad en sus interacciones que no existía antes. «Este párrafo necesita ser reescrito», comentó Elena, señalando un punto en el documento. «¿Por qué siempre encuentras lo que yo no veo?», respondió Alejandro con una sonrisa. «Porque es mi trabajo», contestó ella, pero no pudo evitar devolverle la sonrisa. De repente, un ruido en la puerta los interrumpió. Era Ignacio, quien entró sin anunciarse con una expresión que mezclaba molestia y curiosidad. «Perdón por interrumpir, pero necesitaba confirmar algo», dijo mirando alternativamente a Alejandro y a Elena. «Estamos en medio de algo importante, Ignacio. Si no es urgente, por favor, regresa después», dijo Alejandro, su tono firme. Ignacio alzó las manos en un gesto de falsa inocencia. «Por supuesto, no quiero interrumpir sus asuntos importantes». Su mirada hacia Elena estaba cargada de insinuaciones, pero antes de que pudiera decir algo más, Alejandro lo interrumpió. «Ignacio, si sigues actuando de esta manera, tendremos una conversación mucho más seria de la que estás preparado. ¿Entendido?». Ignacio pareció medir sus palabras antes de salir de la oficina, pero no sin lanzar una última mirada a Elena, quien mantuvo la cabeza en alto. Cuando la puerta se cerró, Alejandro suspiró y se giró hacia ella. «Lamento mucho que tengas que lidiar con eso». «No te preocupes», respondió Elena. «Ignacio no es más que un ruido de fondo. Tal vez. Pero no debería tener que serlo», dijo Alejandro, con una expresión de frustración que rápidamente cambió a algo más suave. «Gracias por quedarte y no dejar que cosas como esta te afecten». Elena lo miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. En ese momento se dio cuenta de que él realmente estaba dispuesto a luchar por ella, no solo con palabras, sino con acciones. Esa noche, mientras volvía a casa, sintió algo diferente. No era solo el cansancio habitual del día, sino una extraña mezcla de emoción y temor. Tal vez, pensó, estaba lista para dejar de mirar al pasado y empezar a enfocarse en lo que podía venir. Elena se encontraba caminando por un parque cercano a su casa durante el fin de semana. Era su ritual de siempre para despejar la mente. Pero ese día, con la primavera en pleno apogeo, el aire fresco y los colores vibrantes del lugar no lograban calmarla. Las palabras y acciones de Alejandro seguían rondando su cabeza, despertando preguntas que no estaba lista para responder. Mientras caminaba por un sendero bordeado de árboles, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. «Elena, no esperaba encontrarte aquí». Era Alejandro, vistiendo ropa casual que le daba un aire completamente diferente al hombre de negocios que ella conocía. Sostenía una correa en la mano, y al final de esta, un perro grande y juguetón saltaba alrededor de sus pies. «Vaya sorpresa», dijo Elena, genuinamente sorprendida. «¿Desde cuándo tienes un perro?» «Desde hace un par de semanas», respondió Alejandro con una sonrisa. «Siempre quise uno, pero no encontraba el momento. Este grandote se llama Max». Elena se agachó para acariciar a Max, quien respondió con un movimiento entusiasta de cola. «Es adorable», dijo sin poder evitar sonreír. «¿Te importa si te acompaño? Max necesita más ejercicio del que puedo darle solo», comentó Alejandro, mirándola con una mezcla de inocencia y esperanza.
Elena dudó por un momento, pero finalmente asintió. Claro, aunque no soy tan buena compañía cuando estoy intentando despejar la mente. Entonces somos dos, respondió Alejandro mientras comenzaban a caminar. El paseo se sintió sorprendentemente natural. Hablaron de todo menos del trabajo, tocando temas como libros, viajes y pequeños detalles de la vida cotidiana. Max corría de un lado a otro, a veces regresando para insistir en ser acariciado por Elena. En un momento de silencio, Alejandro la miró. «¿Sabes? No he tenido una conversación así en mucho tiempo, sin presiones, sin agendas». «Eso es porque siempre estás en control», dijo Elena, sonriendo suavemente. «No parece que te permitas mucho espacio para simplemente ser tú. Tal vez porque no encontraba la compañía adecuada para hacerlo», respondió él, su tono más serio ahora. Elena sintió cómo su corazón daba un vuelco, pero rápidamente desvió la conversación hacia Max, quien en ese momento perseguía una hoja arrastrada por el viento. Sin embargo, las palabras de Alejandro permanecieron con ella mucho después de despedirse esa tarde. Esa noche, mientras Elena preparaba la cena en su cocina, los recuerdos del paseo con Alejandro y Max seguían ocupando su mente. Había algo en esa interacción que la había dejado desarmada. No era solo la espontaneidad del encuentro, sino la sensación de que, por primera vez, había visto a Alejandro como un hombre común y no como su poderoso jefe. Mientras cortaba verduras, se dio cuenta de que había estado sonriendo sin motivo. Se detuvo, respirando profundamente. «¿Qué me pasa?», se preguntó en voz baja. La respuesta era clara, pero no quería admitirla. Alejandro no solo estaba rompiendo sus barreras, estaba logrando que ella las desmantelara por voluntad propia. Después de cenar, se sentó en su sillón favorito con una copa de vino, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como pequeños faros, y por un momento Elena sintió que esos destellos reflejaban el caos que tenía en su interior. Recordó sus palabras durante el paseo, tal vez porque no encontraba la compañía adecuada para hacerlo. Esa frase había resonado en ella más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Alejandro estaba intentando entrar en su vida de una manera que nadie había hecho en años, pero el miedo seguía presente. ¿Y si todo esto era una ilusión? ¿Y si el peso de sus mundos opuestos acababa por aplastarlos? El sonido de una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Alejandro. «Gracias por hoy. Fue el mejor paseo que he tenido en mucho tiempo. Max también está agradecido, aunque no lo creas». Elena sonrió, dejando el teléfono en la mesa sin responder de inmediato. No quería apresurarse, pero tampoco podía ignorar que, poco a poco, Alejandro estaba encontrando un lugar en su vida. Se levantó y tomó el libro de poemas que él le había regalado. Lo abrió dejando que las páginas cayeran al azar y leyó en voz baja. «El amor, como el viento, no necesita permiso para cruzar fronteras». Cerró el libro lentamente, dejando escapar un suspiro. Quizás era hora de dejar de huir de algo que, a pesar de sus dudas, la hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Elena llegó a la oficina al día siguiente con una decisión en mente. No podía seguir permitiendo que las dudas dominaran sus pensamientos. Aunque aún no sabía exactamente cómo manejar la situación con Alejandro, sabía que evitarlo no era la solución. Mientras revisaba unos documentos, Alejandro apareció junto a su escritorio con una taza de café en la mano. La dejó suavemente sobre la mesa y le dirigió una sonrisa que, para su sorpresa, no estaba cargada de expectativas, sino de una calma genuina. «Buenos días», dijo él con su habitual tono amable. «Buenos días», respondió Elena, aunque esta vez su voz tenía un matiz más relajado. Alejandro permaneció unos segundos más junto a ella antes de regresar a su oficina.
Y durante ese breve momento, Elena sintió que algo había cambiado. No era solo él quien había bajado sus defensas, ella también estaba empezando a permitírselo. La mañana transcurrió con normalidad hasta que una invitación inesperada apareció en su bandeja de entrada. Era un correo de Alejandro, invitándola a una pequeña reunión en la terraza del edificio durante el almuerzo. Elena vaciló. Por un lado, sabía que aceptar implicaba dar un paso hacia lo desconocido. Por otro, no podía ignorar el hecho de que una parte de ella quería ir. Finalmente, tomó una decisión. A la hora señalada, subió a la terraza. Alejandro ya estaba ahí, junto a una mesa pequeña con 2 sillas y una vista impresionante de la ciudad. Había preparado un almuerzo sencillo, algo que contrastaba completamente con los elaborados eventos corporativos a los que estaba acostumbrada. «Gracias por venir», dijo él mientras le ofrecía una silla. «No estaba segura de si debía», respondió Elena, pero su tono no era de reproche, sino de honestidad. «No quiero presionarte, Elena. Solo pensé que un momento de tranquilidad podría ser bueno para ambos», dijo Alejandro mientras servía el vino. Durante la comida hablaron sobre temas cotidianos, evitando cuidadosamente cualquier conversación que pudiera parecer demasiado intensa. Sin embargo, hubo un momento en el que Alejandro rompió la barrera. «Elena, sé que no es fácil, pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a ir a tu ritmo. No importa cuánto tiempo tome», dijo, mirándola directamente a los ojos. Elena se quedó en silencio por un instante, procesando sus palabras. Finalmente, lo miró y asintió suavemente. «Eso significa más de lo que puedes imaginar», dijo en voz baja, pero con una sinceridad que no podía ocultar. Cuando el almuerzo terminó, Elena bajó a su escritorio con una sensación diferente. Por primera vez sintió que podía imaginar un futuro en el que dejaría de lado sus temores y simplemente viviría el momento. Días después del almuerzo en la terraza, Elena se encontraba más tranquila, como si la conversación con Alejandro hubiera despejado un poco de la nube que la envolvía. Sin embargo, los rumores en la oficina continuaban, ahora alimentados por pequeños gestos que algunos observaban con lupa, una mirada más larga de lo habitual, una sonrisa intercambiada o simplemente la cercanía que ambos no podían evitar. Una tarde, mientras Elena revisaba informes en su escritorio, Ignacio apareció nuevamente, pero esta vez con una actitud diferente. En lugar de los comentarios sarcásticos de siempre, su tono era más bajo, casi conspirador. «Elena, no quiero problemas, pero creo que deberías saber algo», dijo, inclinándose hacia ella. «No tengo tiempo para juegos, Ignacio», respondió Elena, sin levantar la mirada. «Esto no es un juego», insistió él, dejando un sobre en su escritorio. «Mira esto y decide por ti misma». Elena lo miró con desconfianza mientras Ignacio se alejaba. Durante unos segundos dudó si abrir el sobre, pero su curiosidad fue mayor. Al hacerlo, encontró una serie de fotografías. Eran imágenes de Alejandro con otra mujer, tomadas en lo que parecía ser una reunión privada. Aunque las imágenes no mostraban nada comprometedor, el mensaje que Ignacio intentaba transmitir era claro. Elena sintió una punzada de duda, pero rápidamente se reprendió a sí misma. ¿Por qué estaba dejando que un gesto tan obvio de manipulación afectara lo que sabía sobre Alejandro? Cuando la jornada terminó, decidió no dejar que las dudas la consumieran. Fue directamente a la oficina de Alejandro. Él estaba revisando unos papeles, pero al verla entrar, dejó todo a un lado. «¿Todo bien?», preguntó, notando la expresión seria de Elena. «Necesito preguntarte algo», dijo ella, mostrándole las fotografías. «¿Qué es esto?». Alejandro las tomó, frunciendo el ceño mientras las revisaba. «Esto es una reunión con una antigua socia de negocios.
explicó con calma. Nada más. ¿Por qué alguien intentaría que pensara lo contrario?, preguntó Elena, cruzando los brazos. Porque hay personas en esta oficina que harían cualquier cosa para separarnos, respondió Alejandro, con un tono firme pero tranquilo. Ignacio, probablemente. Elena lo observó, buscando algún indicio de mentira, pero todo en él parecía sincero. Finalmente, suspiró. Esto está empezando a ser más complicado de lo que esperaba. Alejandro se levantó, acercándose a ella. Sé que lo es, y si en algún momento sientes que no vale la pena, lo entenderé, pero quiero que sepas que no voy a rendirme, porque creo que esto es real. Elena sintió un nudo en el pecho, pero también una claridad inesperada. Guardó las fotos en el sobre y asintió. Lo resolveremos, pero necesito tiempo para procesarlo. Todo el tiempo que necesites, dijo Alejandro, su voz cargada de sinceridad. Mientras salía de la oficina, Elena se dio cuenta de que, a pesar de las complicaciones, ya no estaba dispuesta a retroceder. Algo dentro de ella había cambiado, y ahora sabía que no quería dejar ir lo que estaban construyendo juntos. Elena pasó los días siguientes reflexionando sobre lo ocurrido. Las fotografías seguían rondando su mente, pero más que las imágenes, era la forma en que Alejandro había manejado la situación lo que ocupaba sus pensamientos. Había sido directo, transparente, y eso no era algo que muchas personas hubieran hecho en su lugar. Una tarde, Alejandro se acercó a su escritorio mientras la oficina comenzaba a vaciarse. En su mano llevaba un pequeño paquete envuelto con cuidado. ¿Un regalo?, preguntó Elena, arqueando una ceja mientras lo aceptaba. Solo una forma de agradecerte por no perder la paciencia conmigo, respondió él con una sonrisa ligera. Elena abrió el paquete y encontró una edición especial de un libro que había mencionado durante uno de sus paseos. Pasó los dedos por la cubierta, impresionada por el detalle. ¿Cómo sabías que quería este? Te escucho, Elena, siempre lo hago, dijo Alejandro, sus palabras cargadas de un significado más profundo. Elena lo miró por un momento, sin saber qué decir. Finalmente dejó el libro en su escritorio y se levantó. ¿Tienes un momento? Para ti, siempre, respondió él, siguiendo su ejemplo mientras ella lo guiaba hacia una sala de reuniones vacía. Quiero ser honesta contigo, comenzó Elena, cruzando los brazos mientras lo miraba directamente. Todo esto me asusta. No porque no confíe en ti, sino porque no estoy acostumbrada a dejar que alguien se acerque tanto. Lo entiendo, dijo Alejandro, manteniendo su tono sereno. Y no espero que todo cambie de la noche a la mañana. Pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hacer esto funcionar. Elena suspiró, dejando que sus brazos cayeran a los costados. No sé cómo lo haces. Manejas todo esto con una calma que yo simplemente no tengo. Porque sé lo que quiero, respondió Alejandro con sinceridad, y no voy a permitir que el miedo me aleje de algo que considero importante. Hubo un silencio mientras Elena procesaba sus palabras. Finalmente, dio un paso hacia él. Entonces, supongo que necesito aprender a hacer lo mismo. Alejandro sonrió, pero no dijo nada. En cambio, extendió su mano hacia ella como una invitación silenciosa. Elena la tomó, sintiendo una calidez que parecía disipar todas las dudas que aún quedaban. En ese momento, ambos entendieron que, aunque el camino sería complicado, estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Elena y Alejandro comenzaron a encontrar pequeños momentos durante la jornada laboral para hablar sin las tensiones habituales de la oficina. A veces era un café compartido en el descanso, otras un comentario discreto que solo ellos entendían. Estos gestos, aunque simples, empezaron a construir una intimidad que ambos valoraban profundamente. Una tarde, mientras revisaban un proyecto importante,
Alejandro tomó un respiro y la miró directamente. ¿Te gustaría salir de aquí por un rato?, preguntó de repente. Elena lo miró, sorprendida. ¿Salir? ¿A dónde? No muy lejos, respondió con una sonrisa. Solo pensé que sería bueno despejarnos y tener una conversación fuera de estas paredes. Aunque dudó por un momento, la curiosidad pudo más. Está bien, pero solo por un rato. Minutos después, estaban caminando por un pequeño parque cercano a la oficina. Era un lugar tranquilo, con senderos rodeados de árboles y bancos, discretamente ubicados bajo la sombra. Alejandro llevaba 2 vasos de café que había comprado en el camino, y Elena sostenía el libro que él le había regalado días atrás. «Gracias por esto», dijo ella mientras tomaba un sorbo de su bebida. «¿Por el café o por convencerte de salir?», bromeó él. «Por ambas cosas», respondió Elena, sonriendo. Se sentaron en uno de los bancos, dejando que el silencio cómodo los envolviera por un momento. Alejandro fue el primero en romperlo. «Sabes, nunca había conocido a alguien como tú», dijo, mirando hacia el horizonte. «¿Y eso qué significa exactamente?», preguntó Elena, arqueando una ceja. «Significa que me desafías de una manera que nadie más lo ha hecho», respondió, girándose para mirarla. «Me haces querer ser mejor, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo». Elena sintió cómo sus palabras la conmovían, pero decidió mantener el tono ligero. «Eso suena como una gran responsabilidad». «Lo es, pero es una que estoy dispuesto a asumir», respondió Alejandro, con una sonrisa suave. Elena bajó la mirada hacia el libro que tenía en las manos. Sin darse cuenta, lo había estado sosteniendo con fuerza, como si fuera un ancla. Lo abrió y sus ojos cayeron en una frase subrayada que no recordaba haber visto antes. «El amor encuentra su lugar incluso en los corazones más cautelosos». Cuando levantó la vista, Alejandro estaba observándola. «¿Qué dice?», preguntó señalando el libro. «Algo que creo que estoy empezando a entender», respondió Elena, cerrándolo con cuidado. Ambos sonrieron, y en ese instante Elena supo que, aunque el camino aún estaba lleno de incógnitas, estaba empezando a confiar en que valía la pena recorrerlo. Era una noche especial en la ciudad. Elena y Alejandro estaban en la terraza del edificio donde todo había comenzado. La vista panorámica de Madrid, iluminada por miles de luces, parecía el escenario perfecto para lo que estaba por ocurrir. Alejandro había organizado una pequeña cena, lejos de miradas curiosas y distracciones del trabajo. La mesa estaba decorada con velas y flores simples, reflejando la esencia de su relación, genuina y sin pretensiones. «Gracias por aceptar venir», dijo Alejandro mientras servía una copa de vino para Elena. «No podía rechazar una invitación tan especial», respondió ella, observando el esfuerzo que él había puesto en cada detalle. La conversación fluyó con naturalidad, llena de risas y pequeños momentos de silencio cómodo. Sin embargo, hacia el final de la velada, Alejandro se puso de pie, visiblemente nervioso. «Elena, hay algo que quiero decirte», comenzó, mirando directamente a sus ojos. Ella lo observó, intrigada pero tranquila. «Te escucho. Sé que nuestra relación ha tenido sus desafíos, y sé que no ha sido fácil para ninguno de los dos. Pero a pesar de todo, cada momento contigo me ha demostrado algo. No quiero imaginar mi vida sin ti», dijo Alejandro, su voz firme pero cargada de emoción. Alejandro sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta y la abrió, revelando un anillo sencillo, pero elegante. «No estoy pidiéndote que respondas ahora. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a dar este paso, cuando tú estés lista». Elena lo miró, sus emociones reflejadas en sus ojos. Había tantas cosas que quería decir, pero en ese momento, lo único que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía confiar completamente en alguien. «Alejandro»,
dijo finalmente, tomando su mano. No sé qué traerá el futuro, pero sí sé una cosa. Quiero caminar este camino contigo. La sonrisa de Alejandro iluminó su rostro, y en ese momento el ruido del mundo exterior desapareció. Ambos sabían que, aunque aún quedaban desafíos por enfrentar, estaban dispuestos a hacerlo juntos. Mientras las luces de Madrid brillaban a su alrededor, compartieron un beso lleno de promesas y de un amor que había encontrado su lugar a pesar de todo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darle like antes de irte. Y si tienes un minuto, déjame un comentario con tus impresiones. Nos vemos en la próxima historia.